contándoos un poco de nosotros, somos lo que os decía, una empresa de comercio exterior y logística internacional, somos transitarios. Lo bueno de trabajar con una figura de un transitario, al menos al principio, es que el transitario sabe qué medio utilizar y va a optimizar muchísimos costes, porque al tener acuerdos con las agencias marítimas va a tener tarifas iguales o inferiores que os puede dar una agencia marítima directamente, y luego que un transitario se puede ocupar absolutamente de todo. Nosotros, desde contratación hasta cualquier medio, envío de muestras o cualquier otro tipo bueno, un despacho de exportación mismo, también podemos tener. Y hay varios medios de transporte, en realidad son 5. Está la carretera o el medio marítimo, que son los dos fundamentales para Marruecos, que tienen conexión. También se puede utilizar el aéreo. El aeropuerto de Tánger está en proceso de expansión, con lo cual va a ser uno de los aeropuertos más importantes de África. Y eso es algo a tener en cuenta también, ¿no? En cuanto a lo que es transporte, bueno, el transporte por carretera sirve para cualquier tipo de mercancía. Lo bueno que tiene es que puede aceptar mercancía peligrosa. Puede ser también, se puede enviar grupajes o cargas completas, que eso ya les hablaré luego. El marítimo sirve para graneles, es más económico. Puede exportar también mercancía peligrosa. Bueno, luego está el ferroviario, que fue olvidado durante muchos años y agradecemos que se esté recuperando poco a poco, vamos, con el corredor del Mediterráneo, que puede ser muy beneficioso. Y el transporte aéreo, que el transporte aéreo fundamentalmente se puede utilizar para mercancía o mercancía perecedera o mercancía de alto valor, con lo cual queremos tener mayor control y que llegue más rápido a destino para no estar durante muchos días con la incertidumbre, ¿no? Y luego está el transporte multimodal, que es un combinado de cualquiera de los anteriores. Solo una cosilla a tener muy en cuenta aquí, que lo quería remarcar, es el tema de los documentos de transporte. Vale, le vamos a enviar la mercancía por camión al sitio que sea. Tenemos que tener en cuenta que nuestro documento de transporte para camión es una carta de porte, un CMR, y ese CMR, ese documento, es nuestro contrato de transporte con el transportista. Con lo cual, es muy importante, por si hay cualquier imprevisto o cualquier cosa que puede pasar durante el transporte, un documento de transporte tenemos todo nuestro derecho y nuestro deber de tener una copia del mismo, ¿vale? Ahora luego les pondré algunos ejemplos de los mismos. En cuanto a marítimo, es un conocimiento de embarque; en cuanto a ferroviario, es una carta de porte por ferrocarril; aéreo es una guía aérea; y en multimodal es un conocimiento de embarque multimodal. Lo importante a tener en cuenta en todos estos documentos es la información que llevan. Siempre llevan la información del exportador, del importador, del transportista y la mercancía a nivel genérico. Un CMR completo es nuestra prueba de exportación. Es la única prueba de exportación fehaciente de que vuestra mercancía ha salido del punto A y ha llegado al punto B. Y esto es muy importante para las autoridades, porque si algún día tenéis una inspección, una factura comercial o una transferencia bancaria no son pruebas de exportación. Con lo cual, tener en cuenta el tema del documento de transporte es muy, muy importante en cualquiera de los medios, porque va a ser vuestra prueba. Si, por ejemplo, vosotros hacéis operaciones intracomunitarias o vais a hacer operaciones intracomunitarias, necesitáis un Intrastat. El Intrastat de vez en cuando suele pedir pruebas de exportación para poder mantener ese Intrastat. El no presentar una prueba de exportación completa puede incurrir en perder un Intrastat, y perder un Intrastat conlleva un proceso de volver a solicitarlo o tener que pagar un IVA dentro de la Comunidad Económica Europea. Con lo cual es algo que debéis tener en cuenta, vamos. Luego, bueno, está el conocimiento marítimo, que es lo mismo. Aquí, en cuanto a la compañía marítima sella el BL como que la mercancía ha subido a barco, ya es una prueba fehaciente de que la mercancía ha sido exportada. El multimodal es muy, muy parecido al de barco, pero es exactamente lo mismo. En cuanto la mercancía ha salido, ya está sellado. Y la guía aérea también es muy parecido. Aquí sí que hay que poner un poquito más de detalle de la mercancía, pero lo mismo. La mercancía, una vez sellado, quiere decir que la mercancía ha subido al avión y ha salido. En cuanto a exportación en sí, otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es el tema del Incoterm. Cuando vamos a hacer una operación internacional, tenemos que saber
¿cómo la vamos a vender? Si se la vamos a vender al cliente en la puerta de fábrica, o sea, el cliente nos va a pagar la mercancía, se la entregamos en la puerta y él se la lleva como quiera a su país. O si vamos a la mercancía, enviársela hasta su casa y vamos a pagarle hasta los aranceles allí. En cualquiera de las diferentes modalidades lo que va a pasar es que el Incoterm nos va a reflejar nuestra obligación y nuestro riesgo. El Incoterm va a demostrar el riesgo hasta dónde llega. Si yo vendo export, mi riesgo acabó en el momento de que he dejado la mercancía en la puerta de mi fábrica para que se la lleve el cliente. Si yo vendo, por ejemplo, un CIF, un Cost Insurance and Freight, que es el coste del flete, el seguro y el transporte y el coste del transporte, mi riesgo, o sea, el riesgo que yo asumo es hasta que la mercancía llega a puerto de destino. Esto es muy importante porque si hay cualquier imprevisto durante el transporte de la mercancía, tenéis que tener claro qué tipo de Incoterm vas a elegir para saber hasta dónde va a llegar vuestra responsabilidad. Con Marruecos es aconsejable quizás o un CFR o un CIF, o sea, enviar la mercancía hasta el puerto, hasta Tánger, hasta Nador, hasta el puerto que sea, y que ya el cliente a partir de allí se haga cargo de la mercancía. ¿Por qué? Porque tener un control en cuanto a aduanas, en cuanto a transportistas allí para entregar, lo hace mucho más complicado y si nosotros nos comprometemos a hacerlo puede incurrir en que nuestro cliente no esté contento. Y él allí tiene los medios para poder hacerlo. En otros países, si vamos a vender, por ejemplo, bueno, Reino Unido pertenece a la Comunidad Económica Europea, pero a Estados Unidos, por ejemplo, podemos hacer un DDP sin ningún problema. Eso es simplemente por tenerlo en cuenta. Aquí los ves todos. Podría explayarme uno a uno, pero se nos va a hacer un poquito tarde. Pero bueno, sí que hay que tenerlo en cuenta. Y otro consejo que os puedo dar es cuando hagáis un contrato de exportación, cuando vais a hacer una venta internacional, si firmáis un contrato con vuestro potencial cliente, dejar reflejado el Incoterm y, si es posible, dejar reflejado ante cualquier imprevisto o ante cualquier litigio entre ambas partes, qué jurisdicción va a ser la competente de decir dónde se va a tratar ese caso. ¿Vale? Porque vosotros estáis en todo vuestro derecho de hacer un contrato de exportación con una empresa marroquí y decir, pero cuidado, si hay cualquier inconveniente o lo que sea, lo vamos a tratar aquí en Madrid, en el juzgado de Madrid, ¿vale? Son los juzgados nacionales, digamos, para solicitar el registro. Más que nada eso, por si hay cualquier problema, es mucho más fácil llegar a una solución y un acuerdo aquí que irse a Marruecos con todo lo que conllevaría eso, ¿no? Es muy útil la herramienta de tener una firma digital tanto de empresa como personal, pero de empresa, una firma digital a nivel aduanas, en la página de la agencia tributaria nos dan muchas herramientas que pueden ser muy, muy útiles. Una de ellas es el TARIC. El TARIC es la posición arancelaria. Nuestra posición arancelaria nos va a decir qué aranceles va a pagar la mercancía en destino y si la mercancía obviamente se puede exportar o no. Y si vas a importar lo mismo, si vamos a importar una mercancía, ¿qué tipo de aranceles vamos a pagar? Algo a tener en cuenta con Marruecos es que a partir del 1 de enero del 2014, Enuro deja de pertenecer al sistema generalizado de preferencias. Esto es un sistema, el sistema generalizado de preferencias es un sistema de aranceles en el cual se disminuyen o se deducen aranceles a países que están en vías de desarrollo. El 1 de enero del 2014 a Marruecos, por su posición actual y su economía actual, se le van a quitar ese sistema generalizado de preferencias, con lo cual, si tenéis pensado importar, hay una mercancía que es considerable tenerlo en cuenta por el tema de saber los aranceles que vais a pagar, ¿no? Brasil y Argentina, por ejemplo, son otros dos países que van a dejar de participar en el sistema generalizado de preferencias, con lo cual puede ser también un momento de oportunidades, porque si hay países los cuales exportan muchísimo y tenían unos aranceles cero o muy, muy bajos, ahora mismo nuestros productos pueden ser competitivos para competir con esos países, con lo cual es algo a tener en cuenta. En la sede electrónica ahí mismo entráis con vuestra firma digital, en aduanas y en otros procedimientos, y ahí veréis un apartado que dice TARIC. Podéis hacer una búsqueda por palabra o podéis hacer una búsqueda por número. Sí, dígame, perdón. Sí, dígame. Cuando hablabas de 1 de enero del 2014, Sí. ¿hablabas de reducción o
Vamos a ver, desaparecen realmente. Todo lo que es sistema generalizado de preferencias van a desaparecer. O sea, si Marruecos, por ejemplo, la importación de una hortaliza pagaba 0 arancel, a partir del 1 de enero, si tiene que pagar el 8% que pagan cualquier otro país, va a pagar el 8%. Perdón, pero esa es a la importación, ¿eh? Esa es la importación, ¿eh? No es a la exportación, es a la importación. ¿Vale? Porque son beneficios que se hacen para que los países puedan exportar y puedan entrar en estos mercados con un beneficio, digamos. Pero bueno, dada la posición actual, es correcto que se le quiten, vamos, porque realmente su economía funciona bien. Pero eso siempre es la importación. El sistema generalizado de preferencias es la importación. La Cámara de Comercio tiene su pasaporte ATA, que le llaman ellos, y la verdad que lo trabajan muy, muy bien. ¿Qué es para eso? Es para exportación temporal. Si, por ejemplo, vais a asistir a una feria en Marruecos y queréis llevaros una muestra de vuestro producto o a realizar un trabajo allí y queréis ir de forma temporal, un carnet ATA es muy recomendable. Y la Cámara de Comercio lo gestiona muy bien. ¿Y normalmente qué te piden para el carnet ATA? Pues piden una cierta documentación. O sea, hay un plazo, el plazo se estipula. No sé si hay que presentar, dependiendo del producto, si hay que presentar algún tipo de factura comercial del producto o algún tipo de demostración del mismo. Y una fianza. Y una fianza. Sí, eso para también. el valor del producto que está metido. Claro, porque se trata, básicamente, es que tú no pagas los aranceles de entrada porque el producto va a salir. Entonces, de alguna manera tienes que pagar la fianza, que sería el arancel, en el caso de que tú no saques el producto. Con lo cual tienes que asegurarte de que el producto entra y te lo sellan y sale y te lo sellan, Claro. ¿vale? Y no todas las fronteras, no todos los pasos por los cuales tú metes mercancía en Marruecos son aduanas comerciales. Por ejemplo, Ceuta para España no lo es, ¿vale? Con lo cual ahí no te pueden sellar la salida, te tienes que ir al puerto. Claro. O te vas en el puerto, sí que está la Guardia Civil española y sí que te sella la salida de la mercancía. Para cualquier tipo de régimen especial de aduanas, generalmente hay que garantizar. Por ejemplo, si vamos a hacer un régimen especial de importación o régimen especial de importación temporal, por ejemplo, importamos un envase, podemos participar en un régimen de importación de envase. Por ejemplo, vendemos aceite de oliva, importamos nuestro envase de China, lo rellenamos y lo volvemos a exportar. Obviamente que la exportación siempre está exenta de IVA. ¿Vale? Si vais a comprar mercancía en mercado nacional y luego la vais a exportar, ese IVA que habéis pagado si habéis comprado la mercancía se puede pedir una devolución. Pero para pedir esa devolución nos van a pedir, obviamente, ciertos documentos, entre los cuales va a estar, uno de los más importantes va a ser el conocimiento de embarque o el CMR que os he hablado antes. Por eso es uno de los documentos más importantes. Pero siempre que uno haga un régimen especial de IMPO, de Expo, vais a tener que garantizar. Tenéis que garantizar IVA y aranceles que luego os devolverán cuando presentas efectivamente vuestros... Una sola aclaración, Sí, perdona, sí. Pablo. Estamos hablando de exportación de operaciones exentas todas las intracomunitarias, no es las que estamos tratando. Estamos hablando de exportación a terceros países, ¿vale? Bueno, aparte de la página de la agencia tributaria, hay una página de la Unión Europea que la verdad que está muy bien. Esta página es lo mismo, aquí podéis poner o hacer una búsqueda de vuestro TARIC o posesión arancelaria y podéis poner el país de destino que se os ocurra en el mundo, con lo cual os puede dar el arancel exacto de importación a ese país, con lo cual es una herramienta bastante interesante. Luego también en cuanto a aranceles, que sepáis que existe la factura de información arancelaria vinculante. Tanto si vais a hacer una exportación como una importación, este documento, rellenar este documento, que es simplemente un trámite online que también se puede hacer con firma digital y presentación vía telemática, os va a asegurar, si por ejemplo yo tengo un producto y digo que este producto pertenece a esta posición arancelaria, a la hora de mi exportación o mi importación, la agencia aduanera puede decir, oiga usted, esa no es la posición arancelaria. Entonces, a través de este documento, vosotros facilitando información a la agencia tributaria, información que se os pida de producto, tipo de producto, cómo está fabricado, etcétera. Este documento lo que va a hacer es, suelen tardar entre 6 y 6 meses en responderos, ¿vale? Eso para que tengáis en cuenta plazos. Con este documento, si vosotros decís que esa es la posición arancelaria, presentáis este documento en aduanas y aduanas, cuando os envía el documento y os confirma efectivamente que esa es vuestra posición arancelaria, con ese documento, en el caso de que vuestra mercancía tenga que ser verificada o cualquier otro tipo de procedimiento aduanero que creen conveniente,
Presentando este documento completamente firmado y ya aceptado, os va a facilitar muchísimo las cosas. Es un documento a tener en cuenta que no mucha gente utiliza y es algo que no cuesta absolutamente nada. Es gratuito y se puede hacer por internet, en vía telemática, y la verdad que es una herramienta muy útil, ¿no? Muy útil. Y luego, bueno, por último, hablar un poquito en cuanto a tipos de contenedores. Los principales para exportación aquí a Marruecos puede ser, bueno, un contenedor estándar, tanto de 20 o 40 pies, un reefer para mercancía refrigerada. Tener en cuenta que los contenedores, desde un principio, fueron ideados para transportar mercancía no paletizada. Por ejemplo, en un contenedor estándar de 20 pies, si vamos a exportar aceite de oliva envasado en botellas de 500 mililitros, si lo vamos a hacer paletizado pueden entrar unas 12.000 botellas como mucho. Si le quitamos el palé y ponemos caja a caja, que es como se podría exportar, podemos exportar 30.000 botellas. Con lo cual estamos hablando que por producto estamos pagando casi un tercio de transporte si tenemos que prorratear. Vuestro cliente tiene que aceptar, obviamente, de recibir esa mercancía no paletizada y vosotros aceptar de enviar una mercancía no paletizada, porque el tiempo de carga, obviamente, no son los mismos. Los reefer se utilizan, bueno, para cualquier tipo de mercancía que debe ir refrigerada o congelada. Es muy importante el tema de reefer siempre dar el máximo de información posible al transportista para saber en qué temperatura tiene que estar en todo momento la mercancía para que no haya ningún tipo de problema. Y luego hay otros contenedores que no son muy conocidos por todo el mundo, que son, por ejemplo, están los open top, que es un contenedor estándar, pero lo único que hace es que no tiene techo. Este tipo de contenedores se utilizan para cargar la mercancía desde arriba. Si, por ejemplo, vamos a enviar una grúa, paneles de hormigón, mármol mismo, columnas de mármol o piedra de grandes dimensiones, cargarla por la puerta de un contenedor sería imposible. Y enviarla sin estar dentro de cualquier tipo de protección también puede ser improbable porque hay transportistas que no lo van a aceptar y nuestra mercancía corre mucho peligro. Entonces, este tipo de contenedores es muy bueno para ese tipo de exportaciones. Simplemente el contenedor abierto, lo único que se carga es de arriba con una grúa y luego lleva una lona o una tapa mismo para ponerlo. Y luego están los flat rack, tanto, bueno, la puerta puede ser abatible o puertas estándar, que estos es lo mismo, es igual que un open top, se puede cargar o desde arriba o puede cargarse desde un costado. Estos, generalmente, tanto para un open top o para un flat rack, las agencias de transporte, no en su mayoría, bueno, sí, su mayoría pide que las medidas estén dentro del mismo, pero que sepáis que hay transportistas que pueden aceptar extra de medidas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo vamos a enviar a Argelia un mezclador de hormigón. Realmente es una máquina que tiene sus 4 ruedas, es un vehículo rodado, no puede ir sin estar protegido porque nadie nos lo acepta, porque va a Argelia y no hay transportistas que no lo acepte. Entonces lo vamos a meter dentro de un open top, pero tiene un ancho de 2,30 m y una longitud de unos 5 metros, pero tiene 3,5 metros de altura, con lo cual queda un extra de medida. Que sepáis que si hay un extra de medida vais a pagar casi el triple de lo que puede costar un flete normal. Eso es lo único a tener en cuenta. Pero sí es bueno saber que existen herramientas para poder hacer este tipo de envío. En Marruecos lo bueno que hay también es el tema de aquí que tenemos muchísimas compañías de ferries, con lo cual para enviar mercancía a vehículos rodados es mucho más fácil, no necesitamos utilizar cualquier tipo de estos productos. Quizá alguna agencia marítima, si vamos a utilizar ir por Algeciras, si alguna marítima nos diga, no, usted lo va a tener que prender o en un flat rack o en un open top para que ellos lo puedan aceptar porque no aceptan vehículos rodados. Principalmente, bueno, fundamentalmente eso. Aquí tenía, bueno, una muestra de los contenedores. Esto es lo que es un flat rack, lo que os hablaba. Este es un abatible que no tiene puerta, pero se abaten los dos extremos. Este es un open top. El open top, como veis, es un contenedor normal. Lo único que tiene es una lona por encima, que se quita para poder cargar la mercancía y luego se pone para protegerle. Ya os digo, este es muy utilizado para la exportación de mármol. Esto es un reefer normal y, bueno, luego en cuanto a líquidos y graneles, que sepáis que hay herramientas sin tener que utilizar cisternas. Hay ahora mismo un producto, bueno, que se llama que se llama Flexitank, que es una bolsa flexible
que se posiciona dentro de un contenedor estándar de 20 pies, con lo cual transforma el contenedor estándar en un isotaco, un contenedor tanque. Esto abarata muchísimo los costes porque si queremos exportar líquidos en granel, un camión cisterna o un contenedor tanque, los costes son muy elevados. Este tipo de sistema abarata muchísimo los costes porque el coste de la bolsa no es elevado. El transporte que estaríamos pagando es el transporte de un contenedor estándar normal y nos ahorraríamos mucho dinero en cuanto al flete en sí, ¿no? Luego están los IBCs de 1000 litros, también para que lo sepáis, vamos, en un contenedor de 20 pies entran 20 contenedores de esto, con lo cual son 20.000 litros que podéis transportar. En un FlexiTank son 24.000 litros, con lo cual lo hace un poco más interesante. Y esto tiene el coste por 20, pero también son herramientas a tener en cuenta para la exportación de graneles. Y bueno, en cuanto a los que decía aquí de Marruecos, lo bueno que tenemos es el tema de los ferries. Se puede salir tanto desde aquí de Málaga, desde Algeciras o desde Motril mismo, que hay una empresa que tiene también buenas conexiones de Motril y tendrá mejores conexiones. Y esta mercancía, bueno, se llama Ro-Ro. El término Ro-Ro es roll-on, roll-off. Lo que abarata esto mucho los costes es que muchas veces el tráiler deja simplemente lo que es la carga en puerto y el camión en sí deja la carga ahí y se va, entonces cruza en ferry la mercancía y cuando llega allí en Marruecos, un transportista local de Marruecos recoge la mercancía y la entrega. Esto lo hace abaratar muchísimo costes también, ¿vale? Y en cuanto a transporte a Marruecos, a tener en cuenta es el tema de... Hay muchas empresas que... Bueno, hay mucha importación de frutas y hortalizas de Marruecos y hay muchísimos camiones que entran y hay camiones que prácticamente vuelven vacíos. Con lo cual, si vais a necesitar una tarifa de transporte, siempre es bueno intentar buscar alguien que tenga ese tipo de camiones y que los pueda tener vacíos aquí, con lo cual os vais a abaratar muchísimos costes de exportación.